El universo es inmenso, frío e implacable. Allá afuera, más allá de nuestro cielo estrellado, existen amenazas que desafían nuestra comprensión y nuestra supervivencia. Desde tormentas solares que podrían dejarnos en la oscuridad hasta conceptos tan extraños como la materia oscura agresiva o el colapso de la realidad misma. En este video exploraremos el iceberg de las cosas más peligrosas del espacio exterior. Un descenso desde lo conocido hasta lo inimaginable, donde cada nivel revela horrores más inquietantes, perturbadores y cósmicamente inevitables. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal si este video es de tu agrado, por favor. Ya casi somos 30.000 en esta bonita comunidad del terror, se los agradezco mucho. Sin más por agregar, comencemos. Una tormenta solar es una erupción masiva de energía proveniente del Sol que lanza al espacio enormes cantidades de partículas cargadas y radiación electromagnética. Estas tormentas se dividen en tres fases principales. 1. Llamarás solares. Flares son explosiones de energía en la superficie del Sol. Emiten luz, rayos X y radiación ultravioleta. 2. Eyección de masa coronal. CME, grandes burbujas de plasma solar y campo magnético que viajan por el espacio. Si una de estas se dirige hacia la Tierra, puede causar una tormenta geomagnética. 3. Tormentas de radiación solar, emisión de protones y partículas que pueden ser peligrosas para astronautas y sistemas electrónicos. Cuando una CME llega a nuestro planeta, puede tardar entre 1 y 3 días, interactúa con el campo magnético terrestre, causando los siguientes efectos. Satélites dañados, puede alterar su funcionamiento o destruir sus componentes electrónicos. Interrupción de comunicaciones, las señales de radio, GPS y redes pueden fallar o ser imprecisas. Apagones masivos, una tormenta solar muy intensa puede sobrecargar las redes eléctricas, provocando apagones a gran escala. Desvío de vuelos, las aerolíneas evitan rutas cercanas a los polos durante tormentas intensas debido al aumento de radiación. Un claro ejemplo de lo que sucedería fue el efecto Carrington en 1859. Fue la tormenta solar más poderosa registrada. Provocó fallos en los telégrafos y generó auroras visibles incluso en países tropicales. Si algo similar ocurriera hoy, afectaría gravemente nuestra tecnología global. Los meteoritos son fragmentos de roca, metal o una combinación de ambos que provienen del espacio y logran sobrevivir al entrar en la atmósfera terrestre, impactando la superficie del planeta. Se originan principalmente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. También pueden ser fragmentos de cometas o de colisiones entre otros cuerpos celestes. Al viajar por el espacio, se les llama meteoroides. Cuando entran a la atmósfera y brillan, se llaman meteoros, y cuando impactan el suelo, se les llama meteoritos. Pequeños meteoritos caen todos los días, pero la mayoría se desintegra en la atmósfera. Sin embargo, meteoritos grandes, de más de 1 kilómetro de diámetro, pueden causar una catástrofe global, generando incendios, tsunamis, terremotos y cambios climáticos extremos. La NASA y otras agencias monitorean miles de objetos cercanos a la Tierra, NEOs. Aunque el riesgo es bajo, basta uno solo para provocar una catástrofe. Existen proyectos como DART, una misión que recientemente logró desviar un asteroide, como primer paso hacia un sistema de defensa planetaria. La basura espacial, o desechos orbitales, es el conjunto de fragmentos artificiales que orbitan la Tierra sin control. Puede incluir satélites viejos fuera de servicio, partes desprendidas de cohetes, restos de colisiones o explosiones en el espacio, pintura desprendida de naves, pernos, paneles solares rotos, etc. Aunque pueda parecer inofensiva, la basura espacial viaja a velocidades de hasta 28.000 kilómetros por hora, por lo que incluso un tornillo podría perforar un satélite, una nave o la Estación Espacial Internacional. El riesgo principal es el llamado efecto Kessler. Flechas antihorarias si dos objetos chocan, generan más fragmentos que a su vez pueden provocar más colisiones. Esto puede crecer exponencialmente y hacer que la órbita baja terrestre, LEO, se vuelva inhabitable o inusable por décadas o siglos. Algunos ejemplos de esto son los siguientes. En 2009, el satélite Iridium 33 chocó con un satélite ruso fuera de servicio.
El choque generó más de 2.000 fragmentos peligrosos. En 2021, Rusia destruyó un satélite con un misil como prueba militar, lo que creó una nube de escombros que puso en peligro a la tripulación de la ISS. Agencias espaciales como la NASA, la ESA y empresas privadas están trabajando en tecnologías para limpiar la órbita, como brazos robóticos, redes, láseres o satélites recolectores. También se desarrollan normativas para que los nuevos satélites tengan plan de desorbitación cuando terminen su misión. Si no se controla, podríamos quedar atrapados en la Tierra, sin poder lanzar satélites, cohetes ni misiones espaciales. La basura espacial podría bloquear el acceso al espacio, afectando comunicaciones, GPS, Internet, vigilancia climática y más. La radiación cósmica es un tipo de radiación extremadamente energética que proviene de fuera del sistema solar, incluso de otras galaxias. Está compuesta por partículas subatómicas como protones, electrones y núcleos atómicos que viajan casi a la velocidad de la luz. Se originan de las siguientes fuentes: de supernovas, estrellas que explotan violentamente, de agujeros negros y núcleos galácticos activos, del Sol, en menor medida, a través de las tormentas solares. Estas partículas viajan por el espacio profundo y bombardean constantemente todo lo que encuentran a su paso, incluyendo la Tierra. Afortunadamente, nuestro campo magnético y la atmósfera nos protegen de la mayoría de estas partículas, absorbiéndolas antes de que lleguen al suelo. Sin embargo, en altitudes altas, como vuelos internacionales, los humanos están expuestos a un poco más de esta radiación. Los satélites y naves espaciales fuera de la atmósfera sí están expuestos directamente. Los astronautas, especialmente en misiones largas o hacia la Luna o Marte, corren un gran riesgo de daños genéticos, cáncer o enfermedades por radiación. Algunos de sus efectos en la tecnología son los siguientes. Puede interferir o dañar componentes electrónicos en satélites. Afecta la precisión de sistemas GPS y sensores. Puede causar errores informáticos en microchips, conocidos como BFLEPs. Uno de los mayores desafíos para misiones humanas a Marte es cómo proteger a los astronautas de esta radiación. Incluso con escudos de plomo o materiales especiales, el riesgo a largo plazo sigue siendo alto. Lo más perturbador de esto es que no se ve, no se siente y no se escucha, pero siempre está ahí, cruzando el espacio y el cuerpo humano en cada momento fuera de la Tierra. Una exposición prolongada podría matar silenciosamente a una tripulación sin que lo noten a tiempo. Aunque las galaxias parecen estáticas en el cielo nocturno, en realidad se están moviendo constantemente a velocidades enormes. Cuando dos galaxias se acercan lo suficiente, la gravedad mutua las atrae hasta que terminan colisionando y fusionándose en un proceso cósmico gigantesco. La Vía Láctea y Andrómeda actualmente están acercándose, cada vez más cerca de la colisión. La galaxia de Andrómeda, M31, es la gran galaxia más cercana a la nuestra. Se está acercando a nosotros a unos 110 km por segundo. En aproximadamente 4.000 millones de años, chocará y se fusionará con la Vía Láctea. El resultado será una nueva galaxia gigante que los astrónomos llaman provisionalmente Lactómeda o Milcómeda. Aunque suena apocalíptico, es poco probable que las estrellas choquen entre sí. Las distancias entre ellas son tan enormes que la mayoría simplemente cambiarán de trayectoria. Lo que sí ocurrirá es que las formas de ambas galaxias se distorsionarán, formando colas, anillos o estructuras caóticas antes de estabilizarse. Nuevas estrellas podrían nacer por el colapso de nubes de gas y polvo. El cielo nocturno cambiaría radicalmente, mostrando espectáculos visuales colosales. Para ese entonces, el Sol ya estará envejecido, posiblemente expandido como una gigante roja. La vida en la Tierra probablemente ya no existirá, pero si un planeta aún habitado sobreviviera, vería un cielo completamente transformado, con una visión imponente de Andrómeda extendiéndose por el firmamento y fusionándose lentamente. Aunque el evento ocurrirá en un futuro lejano, este tipo de colisiones son comunes en el universo. Algunas galaxias hoy observadas ya muestran estos violentos procesos. La idea de que todo lo que conocemos, estrellas, sistemas, órbitas, será completamente alterado, es un recordatorio de lo pequeño y efímero que es nuestro lugar en el cosmos. Una
Un asteroide de extinción es un cuerpo celeste tan grande y veloz que, al impactar la Tierra, puede causar un evento global de aniquilación masiva, cambiando el clima, destruyendo ecosistemas y eliminando a gran parte, o toda, la vida en el planeta. Hace 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La colisión liberó una energía 1.000 millones de veces mayor que la bomba de Hiroshima. Provocó incendios globales, tsunamis gigantescos, terremotos y una enorme nube de polvo que bloqueó la luz solar durante meses o años. El resultado, la extinción del 75% de las especies vivas, incluyendo a los dinosaurios no aviares. Un impacto similar acabaría con la civilización humana. Las ciudades cercanas al impacto serían vaporizadas al instante. La atmósfera se llenaría de partículas que bloquearían la luz del sol, causando un invierno global. La agricultura colapsaría, llevando a hambrunas masivas. El cambio climático abrupto desestabilizaría todos los ecosistemas. Los incendios, los tsunamis y la caída de infraestructura provocarían millones o miles de millones de muertes. Constantemente se monitorean objetos cercanos a la Tierra, NEOs, pero no todos son detectados a tiempo. Algunos asteroides pasan increíblemente cerca sin ser vistos hasta el último momento. Existen misiones como DART, que logró desviar un pequeño asteroide en 2022, pero aún estamos lejos de tener un sistema de defensa confiable contra cuerpos del tamaño de Chicxulub. Un asteroide así no solo destruiría ciudades, borraría a la humanidad de la historia, como si nunca hubiéramos existido. Y lo más inquietante, podría estar en camino en este momento, sin que lo sepamos todavía. Una supernova es la explosión catastrófica de una estrella masiva que llega al final de su vida. Es uno de los eventos más violentos del universo conocido, liberando en segundos más energía que el Sol en toda su existencia. Cuando una estrella explota en supernova, emite radiación extrema, luz intensa, partículas cargadas y, lo más temido, rayos gamma. Si una supernova ocurre lo suficientemente cerca de la Tierra, a menos de 30 años luz, esa radiación puede arrasar nuestra atmósfera. ¿Qué pasaría si una ocurre cerca? La capa de ozono sería destruida parcialmente o por completo. Esto dejaría la superficie del planeta expuesta a la radiación ultravioleta del Sol, matando plantas, alterando cadenas alimenticias y causando mutaciones genéticas o cáncer a gran escala. En casos extremos, los rayos gamma pueden provocar un evento de extinción masiva. La estrella Betelgeuse, en la constelación de Orión, es candidata a convertirse en supernova, aunque está a más de 600 años luz, por lo que no representa peligro directo. Sin embargo, puede haber estrellas inestables más cercanas que aún no hemos detectado. Peor aún, si la explosión emite un haz de rayos gamma en nuestra dirección, lo que se conoce como GRB, Gamma Ray Burst, el efecto sería aún más devastador y repentino. Una supernova cercana podría aniquilar la vida en la Tierra sin previo aviso. Sería como apagar la luz del planeta en un instante, sin explosiones visibles, sin tiempo para reaccionar, solo una onda de muerte que llegaría viajando a la velocidad de la luz. Los planetas gigantes como Júpiter y Saturno poseen campos magnéticos colosales, mucho más fuertes que el de la Tierra. Estos campos magnéticos no solo afectan sus lunas, sino que también alteran el espacio que los rodea, generando regiones de intensa radiación y magnetismo. Estos campos pueden desviar o acelerar el curso de asteroides, cometas u otros objetos que pasen cerca de ellos. Si alguno de esos cuerpos cambia su trayectoria por esta influencia, podría redirigirse hacia el sistema solar interior o hacia la Tierra. Además, sus magnetosferas pueden interferir con sondas espaciales, afectar comunicaciones o incluso destruir instrumentos científicos si no están protegidos. ¿Qué pasaría si se vuelven inestables? Si el campo magnético de un planeta gigante se vuelve irregular o cambia de forma por causas internas, como actividad del núcleo o tormentas gigantes, sus efectos gravitacionales y magnéticos podrían ser impredecibles. Esto podría causar perturbaciones orbitales en todo el sistema solar, especialmente sobre objetos del cinturón de asteroides o la nube de Oort. Aunque estos eventos son raros, un simple desvío de trayectoria de un asteroide podría ser el origen de una catástrofe planetaria, incluso décadas o siglos después del cambio. Es como una amenaza silenciosa que ya podría estar desarrollándose sin que lo notemos, una alteración microscópica hoy, un desastre global mañana.
Un campo magnético cambiante, invisible e incontrolable, podría ser el primer dominó que active una cadena de eventos espaciales fatales. Y lo peor, nadie puede predecirlo con certeza. Tal vez el destino de la humanidad ya esté sellado por un leve empujón ocurrido hace siglos, a millones de kilómetros de distancia. La atmósfera terrestre es nuestra primera barrera contra la radiación, el frío extremo del espacio y los impactos menores. Sin ella, la vida como la conocemos no existiría. Pero esta capa vital está bajo constante ataque, desde el mismísimo Sol. El viento solar, una corriente de partículas cargadas, protones, electrones y átomos, lanzadas a gran velocidad por el Sol, golpea constantemente la atmósfera exterior de la Tierra. Aunque el campo magnético terrestre nos protege en gran medida, no es un escudo perfecto. Con el paso de millones de años, este bombardeo constante desgasta poco a poco la atmósfera, un proceso conocido como erosión atmosférica. Marte es el ejemplo más inquietante. Se cree que alguna vez tuvo una atmósfera densa, agua líquida y posiblemente condiciones para la vida. Pero al perder su campo magnético, el viento solar arrasó su atmósfera, dejando al planeta seco, frío y desolado. ¿Y si la Tierra pudiera seguir el mismo camino? A muy largo plazo, la erosión podría debilitar nuestra atmósfera, especialmente si el campo magnético de la Tierra se vuelve más débil o cambia bruscamente. Esto significaría menos protección contra la radiación cósmica, mayor pérdida de oxígeno y, eventualmente, un planeta inhabitable. En escalas de tiempo astronómicas, esta amenaza es real, lenta, pero irreversible. El Sol, fuente de toda vida en la Tierra, también podría ser su verdugo silencioso. Día tras día, el viento solar desgarra molécula por molécula la atmósfera que nos mantiene con vida. Y lo hace sin que podamos verlo, sentirlo o detenerlo. El Sol no es una estrella tranquila. En ocasiones, su superficie entra en erupción con explosiones colosales de energía llamadas fulguraciones solares o eyecciones de masa coronal, CME. Cuando estas son particularmente intensas, se convierten en una amenaza global. ¿Qué pasaría si ocurre hoy? Una explosión solar de esa magnitud podría destruir satélites, redes eléctricas, internet, sistemas GPS y telecomunicaciones en cuestión de horas. Causaría apagones masivos durante meses o años, dejando sin electricidad a hospitales, bancos, transportes, agua potable y servicios básicos. Reparar el daño costaría billones de dólares y tomaría años de reconstrucción, si es que aún se pudieran fabricar componentes. Aunque los científicos monitorean el Sol constantemente, si una eyección de masa coronal viene directa hacia la Tierra, solo tendríamos entre 15 y 72 horas de aviso. Y en muchos casos, no hay nada que se pueda hacer para evitar que los transformadores de alto voltaje se quemen irreversiblemente. Una explosión solar lo suficientemente fuerte podría lanzarnos siglos atrás en cuestión de segundos, silenciando al planeta entero. Sin luz, sin conexión, sin rescate. Y sin que la mayoría entienda siquiera qué está pasando. Un cataclismo silencioso, invisible y solar. En la vastedad del universo, no todas las estrellas están unidas a sistemas estables como el nuestro. Existen estrellas errantes, astros solitarios que viajan por la galaxia sin órbita fija, expulsadas de sus sistemas originales o nacidas en el caos interestelar. Son balas cósmicas que vagan en silencio, invisibles hasta que es demasiado tarde. Si una estrella errante pasara lo suficientemente cerca del sistema solar, su inmensa gravedad podría alterar la órbita de los planetas. Incluso si no colisiona con nada, podría desestabilizar la nube de Oort, enviando una lluvia de cometas y asteroides hacia la Tierra. Cambios mínimos en la órbita terrestre podrían afectar el clima global, las estaciones y hasta la habitabilidad del planeta. Lo aterrador es que no brillan lo suficiente como para detectarlas fácilmente. Algunas podrían ser enanas marrones o estrellas muertas sin luz. Una estrella errante podría estar ya en camino, moviéndose a través del vacío hacia nosotros, y no la veríamos hasta que sus efectos comenzaran a sentirse. ¿Qué pasaría si se acercara? El Sol y todos los planetas podrían desalinearse o incluso ser expulsados del sistema solar. Nuestro mundo podría terminar flotando en la oscuridad absoluta, sin sol, sin calor, congelado para siempre.
La destrucción no siempre llega con un estallido o un impacto. A veces, basta con que una estrella solitaria pase cerca y empuje todo fuera de lugar. Y cuando eso ocurra, no habrá explosión, solo silencio y luego oscuridad eterna. Los planetas huérfanos son mundos masivos que no orbitan ninguna estrella. Vagabundos cósmicos que flotan en la oscuridad absoluta del espacio, expulsados de sus sistemas natales o nacidos sin estrella madre. Se mueven a ciegas, sin luz, sin dirección y sin frenos. Viajan por el espacio a velocidades enormes y en trayectorias impredecibles. Si uno de estos entrara al sistema solar, podría alterar las órbitas planetarias, desestabilizar los anillos de asteroides o incluso chocar directamente contra la Tierra o un planeta vecino. A diferencia de los asteroides, su masa es descomunal, un impacto sería miles de veces peor que la extinción de los dinosaurios. Estos planetas no emiten luz y son casi imposibles de detectar. Solo pueden verse si bloquean la luz de estrellas lejanas al pasar frente a ellas, lo cual ocurre muy raramente. En otras palabras, podría haber uno acercándose en este momento, oculto en la oscuridad, y no lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde. Posibles consecuencias de una colisión: destrucción total del planeta impactado, alteraciones masivas en la órbita de la Tierra, haciendo el clima inestable o eliminando del todo la posibilidad de vida. O peor aún, la Tierra podría quedar atrapada por la gravedad del planeta huérfano y ser arrastrada fuera del sistema solar, condenada a vagar congelada por la eternidad. No hay explosión visible. No hay advertencia. Solo un gigante silencioso surcando el abismo, invisible a nuestros ojos, hasta que lo tengamos encima. Los micrometeoritos son pequeñísimas partículas de polvo o roca, a veces del tamaño de un grano de arena. Por sí solos, parecen inofensivos, pero en el espacio profundo, pueden viajar a velocidades cercanas a la de la luz, lo que los convierte en proyectiles letales. En el vacío del espacio, un micrometeorito que se mueve a decenas de miles de kilómetros por segundo posee una energía cinética descomunal. Aunque tenga solo unos milímetros de diámetro, puede atravesar el metal de una nave espacial como si fuera mantequilla, perforando escudos, equipos y hasta trajes de astronautas. Una colisión de este tipo podría ser instantáneamente fatal, sin dar tiempo a reaccionar. Las estaciones espaciales y satélites están en constante riesgo de ser impactados por estas partículas. En una futura misión a Marte o más allá, un solo impacto podría comprometer la nave entera, causar despresurización inmediata o matar a la tripulación al instante. Estos objetos son demasiado pequeños y rápidos para ser detectados a tiempo. No hay forma práctica de esquivarlos, ni armadura que garantice resistencia a velocidades relativistas. No verías nada. No oirías nada. Solo un pequeño agujero, una grieta letal, y segundos después, todo estaría perdido. En el espacio, incluso el polvo puede matar. Las nebulosas son enormes nubes de gas y polvo interestelar, algunas con formas espectaculares y colores brillantes. Sin embargo, detrás de su belleza, algunas encierran una amenaza mortal, altas concentraciones de gases ionizados, radiación y partículas cargadas que pueden ser letales para la vida y peligrosas para planetas enteros. Estas nebulosas pueden contener altas dosis de compuestos como cianógeno, monóxido de carbono, hidrógeno molecular ionizado y otros gases venenosos. Si un sistema solar se adentra en una de ellas, o si una nebulosa se expande hacia un sistema, podría contaminar atmósferas, destruir capas de ozono o interferir con el clima planetario. También podrían bloquear la luz del Sol, causando eras glaciales masivas o colapsos ecológicos. La radiación que emiten puede interferir con el ADN, causar mutaciones, esterilizar superficies planetarias y afectar la tecnología humana. Si atraparan a una nave o estación espacial, el entorno podría ser tan corrosivo y radiactivo que no habría escape. Sí. Nuestra galaxia es un lugar activo y dinámico. El sistema solar se desplaza a través de la Vía Láctea y no es imposible que, en millones de años, atravesemos una de estas nubes peligrosas. De hecho, se cree que, en el pasado, una nebulosa densa podría haber estado relacionada con extinciones masivas en la Tierra al alterar la atmósfera. En el espacio, la amenaza no siempre viene como un asteroide o una explosión.
A veces es una nube silenciosa, invisible al ojo humano, que rodea, intoxica, desestabiliza, y acaba con todo sin hacer ruido. Las erupciones de rayos gamma, GRB, por sus siglas en inglés, son las explosiones más poderosas del universo conocido. Se producen cuando una estrella extremadamente masiva colapsa en una supernova o hipernova, o cuando dos estrellas de neutrones chocan, liberando en fracciones de segundo más energía que el Sol en toda su vida. Estas explosiones lanzan chorros de radiación ultraconcentrada que viajan por el espacio a la velocidad de la luz. Si uno de estos chorros apuntara directamente hacia la Tierra, recibiríamos una verdadera lluvia de rayos gamma que irradiaría todo el planeta, incluso a través de la atmósfera. En cuestión de segundos, esta radiación destruiría la capa de ozono, dejando al planeta expuesto a radiación solar extrema. Desencadenaría una tormenta global de mutaciones genéticas y cánceres. Causaría un colapso inmediato de las cadenas alimenticias. Podría iniciar una era glacial repentina debido a reacciones químicas en la atmósfera. Las consecuencias en la Tierra serían extinción masiva casi instantánea, desaparición total de la vida en la superficie. Solo algunos organismos subterráneos o en el fondo marino podrían sobrevivir, y solo si la radiación no penetra hasta ellos. Sería, básicamente, como presionar un botón de reinicio para el planeta. Afortunadamente, estas explosiones son muy raras y aún más raro es que estén perfectamente alineadas hacia nosotros. Pero si ocurriera dentro de un radio de unos 6.000 años luz, no habría advertencia previa ni defensa posible. Sería rápido, invisible, silencioso. Un segundo estás mirando el cielo y al siguiente, todo está muerto, sin explosiones, sin fuego, solo una ráfaga de muerte pura que viene desde lo más profundo del cosmos. Un agujero negro supermasivo es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Se encuentran en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea, donde reside Sagitario A. Estos colosos pueden tener una masa equivalente a millones o incluso miles de millones de soles comprimidos en una zona más pequeña que el sistema solar. Su atracción gravitacional deforma el espacio-tiempo, arrastrando todo a su alrededor, estrellas, planetas, luz y materia. Si uno se acercara a nuestro sistema solar, perturbaría las órbitas planetarias y acabaría devorando lentamente todo a su paso. Ninguna tecnología conocida puede detener o resistir su fuerza gravitatoria. Sus efectos letales son espaguetificación. Al acercarte, las diferencias extremas en gravedad, fuerzas de marea, estiran el cuerpo como una hebra de espagueti antes de ser triturado. Disrupción galáctica. Si colisionan entre ellos, pueden desatar ondas gravitacionales que sacuden el cosmos. Silencio total, no emiten luz visible y se camuflan perfectamente en el espacio oscuro. Y lo más inquietante, podrían estar viajando lentamente por el espacio interestelar, invisibles, sin orbitar ninguna estrella. Uno de estos agujeros negros errantes podría estar acercándose, y no lo notaríamos hasta que ya fuera demasiado tarde. Imagina mirar al cielo y ver cómo las estrellas se distorsionan, el tiempo se ralentiza, y todo es tragado por un punto oscuro. No puedes correr. No puedes ver. No puedes sobrevivir. Solo esperar a ser absorbido por el olvido absoluto. La materia extraña es una forma teórica de materia compuesta por quarks extraños, además de los quarks normales, arriba y abajo, que forman protones y neutrones. Se cree que esta sustancia podría existir en el núcleo de ciertas estrellas de neutrones o incluso formar estrellas extrañas, aún más densas y exóticas. Aunque no se ha observado directamente, su existencia no contradice ninguna ley física conocida. Pero lo perturbador no es solo su rareza. Se teoriza que, si una partícula de materia extraña entrara en contacto con la materia ordinaria, convertiría la materia normal en más materia extraña, en una reacción en cadena. Este proceso sería instantáneo, irreversible y altamente destructivo. En otras palabras, una sola partícula podría infectar todo el planeta y convertirlo en una masa muerta e inestable. ¿Qué pasaría en la Tierra? Bastaría con que una partícula microscópica de materia extraña llegara a nuestro planeta. En milésimas de segundo, todo sería transformado: humanos, edificios, océanos, la corteza, el núcleo.
El planeta se convertiría en una esfera densa de materia exótica, sin vida, sin estructura reconocible. No habría señales previas. No podríamos verla venir. No sabríamos qué ocurrió hasta que ya fuera demasiado tarde. Podría producirse de forma natural en una colisión cósmica o ser generada accidentalmente en un experimento extremo. Una catástrofe cósmica sin explosión, sin gritos, sin advertencia. Solo un instante, y luego, todo ha cambiado. Todo lo que conocemos, transformado en algo que no podemos comprender ni revertir. Un enemigo invisible, silencioso y absoluto. Las ondas gravitacionales son distorsiones en el tejido del espacio-tiempo, provocadas por eventos cósmicos masivos como la colisión de agujeros negros, la fusión de estrellas de neutrones, o incluso el colapso de objetos supermasivos. Estas ondas se propagan a la velocidad de la luz y fueron detectadas por primera vez en 2015, confirmando una predicción de Albert Einstein. Aunque las ondas gravitacionales que llegan a la Tierra actualmente son débiles e inofensivas, se teoriza que una onda gravitacional extrema podría causar efectos destructivos si se generara lo suficientemente cerca. Podría deformar la materia a nivel atómico, alterar la estructura de planetas completos, provocar fallos masivos en satélites, GPS, reactores nucleares y redes eléctricas. Literalmente, sacudir el espacio-tiempo en el que vivimos. ¿Qué pasaría si una nos golpeara? No podrías verla, oírla ni tocarla. De repente, el suelo vibraría, los océanos cambiarían de forma y los edificios podrían colapsar sin explicación. Si es lo bastante intensa, el planeta entero podría agrietarse o comprimirse levemente, desestabilizando placas tectónicas, órbitas e incluso el tiempo. No hay forma de predecirlas con precisión. Podrían estar viajando por el universo desde eventos ocurridos hace miles de millones de años y aún estar en camino hacia nosotros. No hay forma de protegerse. No hay defensa. Imagina una fuerza invisible que no se puede detener, que modifica la realidad misma a su paso. Un día, todo vibra. Las reglas cambian. Y después, el mundo ya no es el mismo. No sabrás qué ocurrió. Solo sabrás qué ocurrió. También conocido como decadencia del vacío falso. En física cuántica, se teoriza que el universo podría existir en lo que se llama un vacío falso, una versión aparentemente estable del espacio-tiempo, pero que en realidad no es el estado más bajo de energía posible. Esto implica que podría existir un vacío verdadero, un estado de energía aún más bajo y estable. Y si en algún momento se produjera una fluctuación cuántica, natural o artificial, que lo revelara, se crearía una burbuja microscópica de vacío verdadero en algún punto del universo. Esta burbuja comenzaría a expandirse a la velocidad de la luz, reemplazando toda la física conocida a su paso. Las constantes fundamentales cambiarían, como la velocidad de la luz, la gravedad o la masa de las partículas, lo que aniquilaría toda la materia, energía y estructuras complejas. No habría explosión ni advertencia. Cuando esa burbuja te alcanzara, serías desintegrado instantáneamente, junto con todo lo que existe, átomos, planetas, galaxias, leyes físicas, todo. Incluso el concepto de tiempo y espacio dejaría de tener sentido. Algunas teorías del campo de Higgs y la mecánica cuántica sugieren que nuestro universo sí podría estar en un estado metaestable. El colapso podría iniciarse espontáneamente o ser causado por un experimento de alta energía en alguna civilización avanzada. No puedes verlo, no puedes sentirlo, no puedes detenerlo. Y si ocurre, ni siquiera tendrás tiempo de saberlo, porque en un solo instante, toda la realidad será sustituida por otra que ni siquiera podríamos imaginar. Las estrellas de neutrones son los restos ultradensos de estrellas que explotaron como supernovas. Son tan compactas que una sola cucharadita de su material pesaría más de 1.000 millones de toneladas. Cuando dos estrellas de neutrones orbitan entre sí, lentamente se acercan por la pérdida de energía en forma de ondas gravitacionales, hasta que finalmente colisionan y se fusionan. Se libera una cantidad monstruosa de energía, más que la que produce el Sol en toda su vida. Se genera una explosión llamada kilonova, que puede verse a miles de millones de años luz. Se producen metales pesados como oro, platino y uranio, pero también se libera radiación gamma, neutrinos y ondas gravitacionales extremas. Si una fusión así ocurriera relativamente cerca de la Tierra, en escalas astronómicas, podría emitir una lluvia de rayos gamma capaz de esterilizar el planeta.
alterar el campo magnético de la Tierra, afectar las capas altas de la atmósfera, destruyendo la capa de ozono y exponiéndonos a radiación solar letal, dañar redes eléctricas, comunicaciones y satélites. Estas fusiones no se pueden predecir con mucha antelación. Ocurren en lugares lejanos y oscuros del universo, pero sus efectos pueden sentirse a años luz de distancia. Una colisión lo suficientemente cercana podría causar una extinción masiva, sin previo aviso. Dato escalofriante. Los científicos creen que todo el oro que usamos en joyería, tecnología y medicina proviene de estos eventos violentos, lo que significa que cada anillo de oro fue, alguna vez, forjado en una tormenta de muerte cósmica. En inglés, Hércules, Corona Borealis Great Wall. Se trata de la estructura conocida más grande del universo observable, descubierta en 2013 por astrónomos al analizar la distribución de explosiones de rayos gamma. Esta muralla cósmica no es un objeto sólido, sino una agregación de supercúmulos de galaxias y materia oscura que se extiende por más de 10.000 millones de años luz de largo. Según el modelo cosmológico actual, nada en el universo debería ser tan grande. Las leyes conocidas de la física y la teoría del Big Bang dicen que las estructuras más grandes posibles deberían medir como máximo 1.2 mil millones de años luz. Pero la Gran Muralla Hércules, Corona Boreal, es casi 10 veces mayor. Esto desafía los principios de homogeneidad y isotropía, que suponen que el universo es uniforme a gran escala. Podría significar que nuestras teorías sobre el origen y evolución del universo están incompletas. Si existen estructuras así de colosales, el universo podría tener regiones con propiedades físicas completamente diferentes a las que conocemos. También abre la puerta a modelos alternativos, como universos fractales o estructuras cósmicas jerárquicas sin límite superior. La luz de esta estructura comenzó su viaje hace más de 10.000 millones de años, lo que significa que lo que vemos hoy ya no existe tal como lo observamos. Pero si hay más de estas estructuras, podrían afectar la expansión del universo mismo. La Vía Láctea, como muchas galaxias espirales, gira lentamente alrededor de su eje. Pero ese eje no permanece fijo, con el paso de millones de años, su orientación cambia ligeramente en un movimiento conocido como oscilación o precesión galáctica. Este cambio es lento y difícil de percibir en escalas humanas, pero en tiempos cósmicos, millones a miles de millones de años, puede tener efectos significativos. La galaxia no está aislada, interactúa gravitacionalmente con otras galaxias, cúmulos de materia oscura y la propia estructura del universo. También es afectada por los movimientos internos, estrellas, polvo, gas y su agujero negro supermasivo en el centro. Estas fuerzas hacen que el eje galáctico bambolee o cambie lentamente de dirección. Aunque parezca inofensivo, este fenómeno puede tener efectos impredecibles a gran escala. Cambios en la exposición del sistema solar a regiones más densas o más peligrosas del brazo galáctico. Aumenta la probabilidad de pasar cerca de nebulosas, campos de radiación o estrellas errantes. Se ha propuesto que algunos eventos de extinción masiva en la Tierra podrían estar relacionados con ciclos del sistema solar dentro de la galaxia, influenciados por esta oscilación. Podría provocar cambios en el flujo de cometas o cuerpos del cinturón de Kuiper hacia el sistema solar interior. Algunos científicos han planteado que la oscilación del eje galáctico, al mover el sistema solar a través de regiones más peligrosas del plano galáctico, podría estar relacionada con patrones cíclicos de extinciones masivas en la Tierra cada 62 a 65 millones de años. Es como si el universo, en su lento vaivén, ocultara una guadaña invisible que cae periódicamente sobre la vida en los planetas. En inglés, cold spots. En los mapas del fondo cósmico de microondas, la radiación residual del Big Bang, los astrónomos han detectado regiones anómalamente frías y vacías. La más famosa de todas es conocida como la Gran Mancha Fría, Cold Spot, ubicada en la constelación de Erídano. Se esperaba cierta variación de temperatura en el fondo cósmico, pero esta zona fría es mucho más grande y más fría de lo que predicen los modelos cosmológicos actuales. Tiene un diámetro de más de 1.8 mil millones de años luz y una temperatura más baja de lo normal, sin una explicación definitiva. Algunas posibles teorías son: 1. Supervacío. Podría ser una región con muy poca materia, galaxias, gas, polvo, lo que hace que la luz pierda energía al atravesarla, enfriándose.
pero ni siquiera eso explica del todo su tamaño o temperatura. 2. Error estadístico, una posibilidad que muchos científicos consideran poco probable. 3. Universo paralelo. Algunas hipótesis más especulativas sugieren que podría ser una cicatriz cósmica causada por una colisión con otro universo, dentro del marco de la teoría del multiverso. 4. Civilización extinta. Otra propuesta más inquietante es que podría ser una señal de ingeniería a escala galáctica, como el rastro de una civilización que consumió toda la energía de su región y colapsó. Dato escalofriante: si las zonas frías del universo son regiones muertas, podrían representar cementerios cósmicos de civilizaciones desaparecidas o incluso burbujas de vacío que aún no han llegado hasta nosotros, pero lo harán algún día, borrando todo a su paso. En el mapa del universo observable, las galaxias no están distribuidas de forma uniforme. En cambio, se agrupan en filamentos y supercúmulos, formando una especie de estructura cósmica tipo telaraña. Pero entre esos filamentos hay inmensos vacíos, regiones colosales donde no hay prácticamente nada, ni galaxias, ni estrellas, ni gas, ni materia visible. Algunos vacíos, como el vacío de Bootes, tienen diámetros de más de 300 millones de años luz. Dentro de ellos, puede haber uno o dos cúmulos pequeños de galaxias, pero el 99% de su volumen está prácticamente desnudo de materia. No sabemos con certeza por qué existen. Según la teoría estándar, deberían tener más materia o al menos rastros visibles de formación galáctica. Algunos físicos sugieren que podrían ser el resultado de fluctuaciones cuánticas del universo primitivo, pero otros creen que podrían esconder algo más. Algunas teorías inquietantes son las siguientes. 1. Materia oscura o energía oscura oculta. Tal vez estos vacíos no están vacíos, sino llenos de formas de materia que no podemos detectar aún. 2. Universos paralelos. Una hipótesis radical sugiere que algunos vacíos podrían ser el límite entre burbujas de universos que colisionaron durante su expansión. 3. Civilizaciones de tipo 3 desaparecidas. Algunos teóricos especulan que estos vacíos podrían haber sido vaciados por civilizaciones que extrajeron toda la materia y energía antes de desaparecer o trascender. 4. Zonas de colapso cuántico. Si alguna vez ocurrió un colapso del vacío en alguna parte del universo, es posible que los vacíos sean las primeras señales de ese fenómeno, avanzando lentamente por el cosmos. Desde la Tierra, podríamos mirar hacia un vacío galáctico y no ver absolutamente nada por cientos de millones de años luz. Es como si estuviéramos observando una herida negra en la estructura misma del universo, o una puerta cerrada hacia algo desconocido. Se refiere al límite observable del universo. Es la distancia más lejana desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. Más allá de ese límite, no podemos ver nada, no porque no haya nada, sino porque la luz aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. El horizonte de partículas se encuentra aproximadamente a 46.500 millones de años luz en todas direcciones debido a la expansión acelerada del universo. Todo lo que vemos, galaxias, cúmulos, estructuras cósmicas, está dentro de ese globo observable. Pero el universo completo podría ser infinitamente más grande o tener una forma que no podemos ni imaginar. ¿Por qué es perturbador? 1. Todo lo que existe fuera de ese horizonte es inaccesible para siempre. Ni la luz, ni la información, ni las señales de civilizaciones lejanas podrían alcanzarnos jamás. 2. Estamos atrapados en una burbuja cósmica. Vivimos dentro de un universo observable del que no podemos salir ni mirar más allá, sin importar cuánto tiempo pase. 3. Lo más inquietante, ese horizonte se aleja más rápido que la velocidad de la luz debido a la expansión del espacio, lo que implica que algunas galaxias que hoy vemos algún día desaparecerán de nuestra vista para siempre. Puede que existan otras regiones del universo con leyes físicas distintas o incluso otras formas de vida que nunca sabremos que existen. Nos obliga a preguntarnos, ¿lo que creemos conocer del universo es solo una fracción infinitesimal de una realidad mucho más vasta, inalcanzable y ajena? Si alguna civilización estuviera más allá del horizonte de partículas, ni siquiera sabría que existimos, y viceversa. Estamos, literalmente, encerrados en una jaula cósmica sin barrotes visibles, con la única compañía de lo que logró emitir luz a tiempo.
Este concepto surge de la escala de Kardashev, que clasifica a las civilizaciones según la cantidad de energía que pueden utilizar. Tipo I domina la energía de su planeta, como la humanidad está comenzando a hacer. Tipo 2 controla toda la energía de su estrella, por ejemplo, mediante una esfera de Dyson. Tipo 3 aprovecha y controla la energía de toda su galaxia. Estas serían entidades con capacidades tecnológicas incomprensibles para nosotros, casi divinas en escala. Una civilización tipo 3 hostil podría borrar la existencia de planetas enteros sin esfuerzo, como quien elimina una bacteria sin notarlo. Sus posibles capacidades incluyen ingeniería galáctica, mover estrellas, alterar órbitas planetarias, uso de armas energéticas capaces de aniquilar mundos a años luz de distancia, creación de inteligencias artificiales autoconscientes capaces de expandirse y devorar sistemas estelares enteros, hipótesis del papel devorador. Si existen y son hostiles, no tendríamos ninguna defensa. Podrían vernos como irrelevantes, molestos o peligrosos, como nosotros vemos a una colonia de insectos cerca de una base militar. O peor, podrían ni siquiera notar que nos han destruido, si nuestros sistemas estelares quedaran atrapados en alguna de sus macroestructuras o experimentos galácticos. Algunos científicos creen que el silencio del cosmos, la paradoja de Fermi, podría deberse a que las civilizaciones más avanzadas eliminan a otras en cuanto las detectan. Por eso, figuras como Stephen Hawking advirtieron sobre intentar enviar señales al espacio, comparándolo con gritar en la selva sin saber quién podría escucharte. Una civilización tipo 3 podría usar una estrella como proyectil, crear agujeros negros artificiales o modificar el tejido del espacio-tiempo como parte de su tecnología cotidiana. Y lo más terrorífico, podríamos ser incapaces de distinguir sus obras de los procesos naturales del universo. Este concepto fue propuesto por el matemático John von Neumann, quien teorizó la posibilidad de máquinas capaces de construirse a sí mismas utilizando materiales del entorno. En términos espaciales, una sonda de von Neumann sería una nave robótica diseñada para explorar el universo, que aterriza en planetas o asteroides, recoge recursos y fabrica copias de sí misma para continuar la exploración. Aunque suene eficiente, el riesgo existencial surge si algo sale mal. Si una de estas sondas alienígenas se autorreplica sin control, podría comenzar a devorar materia planetaria a escala industrial. Sería como un virus galáctico, consumiendo estrellas, planetas y lunas para crear más copias de sí misma. Un solo error de programación o una intención hostil podría convertirla en una amenaza de extinción total. El escenario más temido, la plaga gris. Este término describe una situación en la que miles de millones de sondas se multiplican sin fin, destruyendo todo lo que encuentran solo para hacer más máquinas. Incluso sin odio o malicia, su mera programación de replicarse podría acabar desintegrando sistemas enteros. ¿Por qué es inquietante? Porque no necesitan ser inteligentes ni conscientes, solo necesitan seguir su código básico. Si una civilización alienígena alguna vez las lanzó y se perdió el control, podrían estar ahí fuera ahora mismo, creciendo en número. Algunos científicos proponen que ciertas anomalías en el cosmos podrían ser signos de estas máquinas. Otros creen que no vemos civilizaciones porque las ondas ya destruyeron otras antes de que crecieran. Una sonda autorreplicante podría, teóricamente, convertir una galaxia entera en maquinaria inerte en pocos millones de años. Y lo peor, ni siquiera sabríamos que se acerca hasta que el cielo se oscurezca. También conocido como burbujas de falso vacío o colisiones de universos. Este concepto proviene de teorías como la inflación eterna y la multiverso de nivel 2, que sugieren que nuestro universo es solo una burbuja entre muchas otras posibles. ¿Qué significa esto? Existen otros universos, o burbujas, con leyes físicas diferentes, constantes distintas, o sin posibilidad de vida, incluso con una estructura de la materia completamente incompatible con la nuestra. Estos universos pueden surgir espontáneamente y expandirse, como una burbuja creciendo dentro del espacio. Si una de estas burbujas aparece dentro del nuestro, por fluctuación cuántica o colapso del vacío, ocurriría lo siguiente: expandiría su frontera a la velocidad de la luz, transformando todo a su paso en una nueva física incompatible, aniquilando la materia, las estrellas, los planetas e incluso las leyes del tiempo y el espacio tal como las conocemos. No habría advertencia ni escape. Sería como un tsunami cósmico que destruye la realidad misma. Se cree que vivimos en un falso vacío, un estado metastable del universo. Si el verdadero vacío, un estado de energía más baja,
aparece en alguna parte, arrasaría todo para imponerse. Esto no es fantasía. Algunos modelos del campo de Higgs sugieren que este escenario es posible, aunque poco probable en escalas humanas. ¿Por qué es tan perturbador? Nunca lo veríamos venir. Nadie podría detenerlo. Borraría todo lo que alguna vez existió, sin dejar rastro ni memoria. Podría estar ocurriendo ahora mismo, solo que aún no ha llegado hasta nosotros. La frontera de este universo alterno se movería a la velocidad de la luz, por lo que si viniera en nuestra dirección, lo último que veríamos sería simplemente nada. La materia oscura es una sustancia invisible que no emite luz ni energía, pero cuya existencia se deduce por sus efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos de galaxias. Representa el 85% de toda la materia del universo. No sabemos qué es, de qué está hecha, ni cómo interactúa con la materia común, si es que lo hace. La idea de materia oscura agresiva es una hipótesis extrema que plantea lo siguiente. Aunque hoy parece inofensiva, podría haber tipos de materia oscura que interactúan de forma destructiva con la materia ordinaria, la que forma átomos, planetas, seres vivos. Si se llegara a activar, colapsar o cambiar su estado, la materia oscura podría desintegrar átomos, alterar la gravedad local, arrasar con planetas completos, o provocar una reacción en cadena en todo el universo. Si una nube de materia oscura agresiva pasara por nuestro sistema solar, podría destruir la Tierra sin dejar escombros, eliminar toda forma de vida, o incluso arrancar partes del Sol mediante interacciones aún desconocidas. Y como no emite luz, no podríamos verla venir. ¿Por qué esto es inquietante? Es invisible, silenciosa y omnipresente, podría estar pasando a través de nosotros ahora mismo. No tenemos forma de detectar cambios en su comportamiento. Y si alguna forma agresiva existiera en otra región del universo, podría expandirse y destruirlo todo a su paso. Hasta ahora, no hay pruebas directas de que exista materia oscura destructiva o agresiva, pero debido a lo poco que sabemos de su naturaleza, no se puede descartar. Algunos modelos teóricos incluso sugieren que podría haber estrellas de materia oscura o zonas del cosmos dominadas por una física completamente diferente. La materia oscura no interactúa con la luz, así que, si llega a afectarnos, no veríamos ni sentiríamos nada antes de desaparecer. Sería como morir por algo que no existe, pero está ahí. Es una hipótesis que intenta responder a una pregunta muy simple pero perturbadora. ¿Por qué, si el universo es tan vasto y antiguo, no vemos señales de civilizaciones avanzadas? Este dilema se llama la paradoja de Fermi. El gran filtro sería una barrera casi infranqueable que impide que la vida se desarrolle, o que evolucione hasta formas inteligentes, o que sobreviva lo suficiente para expandirse por el cosmos. ¿En qué etapa estaría el filtro? Hay tres posibilidades, y dos de ellas son muy inquietantes. 1. Detrás de nosotros. Buena noticia. Ya pasamos el filtro. Por ejemplo, el paso de materia inerte a vida consciente es rarísimo. 2. Aquí mismo. Estamos en el filtro ahora, luchando por no autodestruirnos, con guerras, cambio climático, pandemias, inteligencia artificial, etc. 3. Delante de nosotros, la peor opción. Casi todas las civilizaciones que alcanzan cierto nivel de desarrollo se destruyen a sí mismas o son eliminadas por algo desconocido antes de colonizar las estrellas. ¿Qué podría ser ese filtro? Armas de destrucción masiva autoinducidas, inteligencia artificial fuera de control, agotamiento de recursos esenciales, un desastre cósmico inevitable, como materia oscura destructiva o colapsos del vacío, o simplemente una regla universal que impide avanzar más allá de cierto punto. Si el universo está en silencio, tal vez sea porque todos los que hablaron ya no están. Son agujeros negros extremadamente pequeños que se habrían formado durante los primeros instantes del universo, el Big Bang, cuando las condiciones eran tan densas que incluso partículas subatómicas podían colapsar por su propia gravedad. A diferencia de los agujeros negros normales, que nacen del colapso de estrellas, estos serían minúsculos, pero con una gravedad extremadamente concentrada. Si uno de estos agujeros negros pasara por la Tierra o quedara atrapado en su gravedad, podría hundirse hasta el núcleo y, debido a su densidad extrema, comenzar a devorar lentamente la materia a su alrededor. A pesar de su tamaño microscópico, su poder gravitacional podría crecer progresivamente, alimentándose del planeta desde dentro como una termita cósmica. ¿Por qué son difíciles de detectar?
no emiten luz ni radiación fácilmente detectable. Son tan pequeños que podrían pasar a través del espacio e incluso de la Tierra sin dejar rastro visible. No interactúan con la materia de forma tradicional, excepto por su campo gravitatorio extremo. ¿Y si ya hay uno en la Tierra? Es una de las teorías más escalofriantes, aunque altamente especulativa. Si uno estuviera atrapado en el planeta, podría estar consumiendo átomos a un ritmo imperceptible, hasta que un día el crecimiento fuera exponencial y el planeta colapsará desde dentro sin advertencia. Hasta ahora, no hay pruebas concluyentes de su existencia, pero varios experimentos, como los del LHC, Gran Colisionador de Hadrones, han analizado esa posibilidad teórica. Aún así, su mera posibilidad los convierte en una de las amenazas cósmicas más aterradoras, invisibles e inevitables. La teoría de la simulación cósmica plantea que todo el universo, incluida la Tierra, tú, yo y cada átomo, podría ser una simulación extremadamente avanzada creada por una civilización superior, tal vez del futuro, o incluso de otra realidad. Este concepto es defendido por figuras como Nick Bostrom y ha sido popularizado en la cultura por películas como The Matrix. Si realmente vivimos en una simulación computacional, entonces estamos sujetos a las mismas vulnerabilidades que cualquier sistema digital. Errores en el código o fallos de ejecución que podrían alterar las leyes de la física sin explicación. Un reinicio del sistema, borrando todo lo que conocemos en un instante. Una interrupción abrupta del programa, como si alguien apagara una computadora y con ella nuestra existencia. ¿Qué tan peligroso sería? No tendríamos forma de saberlo o detenerlo. Podríamos estar viviendo en una realidad que está siendo observada, controlada o incluso ignorada por sus creadores. Si la simulación llegara a su fin, por error, aburrimiento o mantenimiento, todo desaparecería de forma instantánea y sin rastro. Algunas ideas que alimentan esta hipótesis. La cuantificación de la realidad. Todo parece estar hecho de unidades mínimas, espacio, energía, información, como en una computadora. Límites universales, como la velocidad de la luz, que podrían actuar como restricciones de hardware. Comportamientos extraños en partículas subatómicas que parecen decidir su estado solo al ser observadas. Si algo en la estructura de la simulación se deteriorara o sufriera un fallo, podríamos percibir errores extraños en la realidad, como déjà vu masivos, fallos temporales o fenómenos inexplicables. O no notaríamos nada, hasta que, de repente, todo deje de existir. La mayoría de las personas imagina a los extraterrestres como versiones humanoides, con tecnología avanzada y tal vez intenciones hostiles o pacíficas. Pero esta idea es antropocéntrica, parte de asumir que la vida inteligente debe parecernos familiar. Sin embargo, hay una posibilidad mucho más perturbadora, que existan formas de vida tan radicalmente distintas en su biología, percepción, comunicación y lógica, que no podamos comprender sus intenciones. No sepamos si están vivas, si son conscientes o si siquiera nos perciben. Y peor aún, que su contacto con nosotros desestabilice nuestra cordura. Si una entidad alienígena funciona con una lógica o percepción tan distinta a la nuestra, el simple hecho de entrar en contacto con su presencia, lenguaje o estructura mental podría romper nuestra percepción del tiempo, del yo o de la realidad, provocar crisis psicológicas profundas o locura, hacer que no podamos distinguir entre lo real, lo simbólico o lo simulado. Piensa en cómo una hormiga jamás podría entender un teléfono móvil. Ahora imagina que nosotros somos la hormiga y ellos el dispositivo. El verdadero miedo no sería que vengan en naves espaciales con armas láser, sino que ya estén entre nosotros y no los hayamos reconocido. Nos estén observando, manipulando o estudiando, como nosotros lo hacemos con bacterias o ecosistemas. O que intentaran comunicarse y el mensaje por sí solo sea capaz de destruir nuestra mente. La muerte térmica del universo es una hipótesis sobre el destino final del cosmos, basada en la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía, el desorden, siempre aumenta con el tiempo. En este escenario, el universo no termina por colapso, explosión y destrucción violenta, sino por un proceso lento, frío y absoluto. Toda la energía útil se disipa. Toda estrella muere. Toda forma de vida, inteligencia o calor, desaparece. No es un peligro inmediato para nosotros, pero representa el fin absoluto de toda existencia estructurada, donde no hay energía para hacer funcionar ni una célula, ni un átomo.
No hay información nueva que crear, ni estructuras que sostener. El universo se convierte en un océano infinito, helado y silencioso, donde nada puede pasar jamás. Aunque ocurriría en decenas de trillones de años, ya es considerado uno de los escenarios más aceptados científicamente sobre el futuro del cosmos. La soledad absoluta es la posibilidad de que la humanidad sea la única civilización inteligente en todo el universo observable, o que todas las demás hayan desaparecido antes de que nosotros llegáramos. Este pensamiento tiene dos variantes, ambas igualmente perturbadoras. 1. Estamos completamente solos. No hay nadie más. Ni seres avanzados, ni civilizaciones lejanas, ni mensajes ocultos. Solo nosotros. Y si desaparecemos, no quedará nadie para recordar que el universo existió alguna vez. 2. Llegamos demasiado tarde. Quizás hubo miles de civilizaciones, pero algo las hizo desaparecer. Una catástrofe común, una barrera evolutiva o una autodestrucción inevitable. Y si eso es cierto, ¿estamos nosotros próximos a desaparecer también? A veces se dice que hay solo dos posibilidades. 1. Estamos completamente solos. 2. No lo estamos. Ambas son igual de aterradoras. Este tema conecta con el famoso paradoja de Fermi, que se pregunta, si hay tantas estrellas y planetas, ¿dónde están todos? Y también con el concepto de el gran filtro, que sugiere que algo impide a las civilizaciones llegar lejos y quizás nosotros estamos a punto de descubrir por qué. Hemos llegado al final del video, recuerda dejar tu like, comentar qué otro dato perturbador del espacio conoces, compartirlo con un amigo y suscribirte. Muchas gracias, hasta pronto, cuídate mucho.